Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de este espacio que estoy construyendo acá en YouTube. Yo soy Felipe Gali, este canal dedicado a la promoción y defensa de la democracia, a la discusión sobre procesos electorales a lo largo y ancho de la tierra. Y bueno, sobre todo a compartir con ustedes, les recuerdo a los que me siguen desde Twitter como @fescrutinio. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí siempre me ha tocado desde lo personal, sobre todo desde hace unos años. Como ya saben muchos de los que me siguen en Twitter, mi pareja es de Venezuela y he dedicado una buena cantidad de tiempo en el último año a cubrir la situación de Venezuela desde las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024. Todos sabemos lo que ocurrió. El dictador Nicolás Maduro intentó robarse las elecciones y a pesar de que se pudo demostrar el verdadero resultado, los verdaderos cómputos, mediante el complicado sistema electoral que ahora vamos a pasar a repasar. Bueno, la situación sigue sin mejorar. Ahora el 25 de mayo ocurrió un nuevo proceso electoral, entre muchas comillas, las elecciones regionales. Y bueno, para tratar un poco sobre la situación de Venezuela, vamos a hablar con un amigo, con Giuseppe Gangi. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen por su proyecto en Macedonia del Norte, a través del cual ha contribuido un montón a difundir los resultados electorales legítimos de las elecciones del pasado 28 de julio, y también recientemente ha contribuido a difundir información sobre los últimos procesos electorales viciados, fraudulentos del régimen de Maduro. ¿Cómo te encontrás, Giuseppe? Muchas gracias de verdad por acompañarme. No, gracias a ti, Felipe, por la invitación y un saludo a todos los de tu canal. Y también les recuerdo que se suscriban al canal y que le den me gusta a este video también. Muchas gracias, Giuseppe. Y bueno, nada, para comenzar, simplemente si pudieras hacer un resumen, porque muchos ya nos vienen conociendo desde Twitter, muchos tal vez habrán visto entrevistas que te habrán hecho por acá por YouTube, pero tal vez no todos conozcan más o menos la situación en Venezuela o el proyecto bueno, que supiste construir sobre las elecciones. Si pudieras darnos un resumen sobre lo de Macedonia del Norte y sobre la crisis, la situación en Venezuela. Claro, bueno, básicamente el 28 de julio, como tú decías, se dieron unos resultados en Venezuela donde por todas las pruebas que hay, Edmundo González ganó las elecciones a Nicolás Maduro. El CNE no presentó resultados detallados mesa por mesa como lo dice la ley, sino dijo, bueno, aquí ganó Maduro con tanto y ya está, y se cierra en banda. A la vez dice que no lo va a presentar porque fueron hackeados desde Macedonia del Norte. Entonces, cuando dicen eso, eh, se me ocurre la idea de comprar el dominio macedoniadelnorte.com para hacer Que lo una desafíe. especie de protesta satírica, como una burla a lo que estaban diciendo. Entonces lo hago y en el mismo momento, o bueno, por sí, como un día antes habían publicado o intentado publicar las actas electorales en una página, las había intentado publicar las actas electorales que había recogido el El Comando for comando. Venezuela. Había recogido esas actas, los testigos electorales que están autorizados para recibir una copia de cada acta de cada mesa antes de la transmisión que supuestamente fue hackeada. Es decir, que si hubo un hackeo, lo hubo después de haber impreso esas actas. Así que esa acta es lo más puro que hay. Entonces, ellos agarraron todas las actas y las publicaron, pero yo veía que el sitio no estaba funcionando muy bien, entre muchos factores que habían, y además había que poner tu número de cédula, o sea, tu número de identificación, para poder ver el acta de la mesa donde tú votaste. Lo que me parecía inconveniente, porque yo lo que quería ver eran los resultados, y quería ver eran los resultados de cualquier sitio. Y entonces me di a la tarea de buscar todas esas actas que ellos habían subido, de recopilarlas y buscar la manera de ponerlas en esta página macedoniadelnorte.com. Dije, ¿por qué no? Y desde el momento en que vi la primera acta, dije, bueno, voy a tratar de hacerlo. Acta por acta. Bueno, no, porque, o sea, lo más Claro. difícil fue Sí, obtenerlas todas y luego acta por acta era automatizado porque claro. las actas tienen un código QR, entonces al leer el código QR te da los datos de cada mesa y tú vas organizando, pero eso, digamos, en automatizarlo tardas un poco de tiempo, pero luego en hacerlo automático es
segundos. O sea, en cuestión de segundos puedes armar todo tu mapa. claro. Y ya con eso, entonces, bueno, eso lo hice, digamos, por hobby, ¿sabes? Así como porque yo quiero verlo. Y se lo compartí a mis amigos, así a 5 personas, y les dije, oh, mira lo que hice, y funciona. Y les digo, y lo puse en Twitter, como que, si quieren consultar las actas, pues las pueden ver aquí también. Porque también el gobierno había bloqueado la página donde habían puesto las actas. Y todo el mundo empezó a verlas ahí, y tanto que, no sé, en 24 horas hubo más de 60.000 visitas. O sea, Sí, era muy dinámico, yo lo recuerdo claramente. De hecho, le hice un uso bastante amplio cuando redacté un largo paper sobre las elecciones que al final no vio la luz para publicarlo. Pero bueno, quizá algún día lo haga. Y recuerdo que sí, que tenía mucha, sobre todo mostraba los porcentajes bien definidos y también por partido político, por tarjeta, no únicamente correcto. por coalición, eso era también algo muy relevante. Y Agregaste ya, el voto en el exterior también. sí, correcto. Y el voto en el exterior, o sea, fue muchas cosas. Bueno, el voto en el exterior, tengo que decir que fue gracias a ti que me presionaste para eso. Eh, Fel- De acuerdo, bueno, puedo de contar eso, acuerdo. ¿no? También. Sí, Felipe por me llamó, supuesto. me escribió un día así como que no, tenemos que hacer esto. Y yo estaba como, no, imposible. Y no sé, para Felipe era la madrugada, para mí era recién en la mañana, pero es que tenemos que, porque en el voto en el exterior no es automatizado, sino es manual. Entonces tendrías que transcribir las actas una a una. Y tiene muchos errores, tiene muchas cosas así. Y bueno, Sí, Felipe y me además empujó a teníamos eso. esas actas con varias tarjetas válidas, ¿te acordás? Oh, Que sí, varias tuvimos que tarjetas. googlear qué era porque eso en Venezuela ya no existía. Sí, una locura. Y entonces, pues nada, igual así, acta por acta, es así, acta por acta, leer, escribir, escribir, leer y ta, ta, ta. Y armar otra vez todo y fue posible. Eso fue, pues yo diría que como un día de trabajo o un par de días de trabajo para hacerlo. Eran días muy, muy rápidos, muy, muy complicados. Y a la vez estaba haciendo lo de recolectar videos sí, material audiovisual de cada uno de los centros, porque ese día, en las votaciones del 28 de julio, se llenó en las redes sociales del canto de voto, o sea, o del escrutinio, o sea, que decían en cada centro electoral, bueno, leían el acta y decían esta persona ganó esta frente a todos. Es parte de la verificación ciudadana. Pero carecía de validez porque al final no sabías de qué centro estaban hablando, o era muy difícil Claro. saberlo, o solo porque lo decían, o solo veías un video ahí suelto. Entonces yo lo que hice fue relacionar los videos con centros de votación y pedirle a la gente que si tenían me mandaran más. Hasta el día de hoy me siguen mandando videos y tenemos 1.700 mesas cubiertas con videos. Y mil eso, setecientos es bastante, es de 30.000 más o menos que son, sí, es sí. bastante. O sea, digamos que no es el 100% de las mesas, o sea, o No, es difícil eso, claro. que nunca fue la idea, pero sí es muy representativo de que de Ujú, todas esas 1.700 videos, no haya uno que diga lo contrario a lo que dice el acta de votación. Eso es lo más puro que hay, ujú, donde aparezca un video donde el acta sea, no, digamos, no gana el mundo por 500 votos, si no gana Maduro por 800 votos, ahí empezamos a decir, ajá, ¿qué pasó ahí? Que, ujú, entonces puede ser que sí se falsificaron estas actas, ¿qué es esto? Bueno, claro, entonces, pero no. bueno, entonces ese fue el trabajo, o este ha sido el trabajo de Amazonia del Norte, de ahí infinidad de investigaciones, tú mismo, eh, sobre todo lo que rescato de ahí es poder presentarle a la gente común, y Ujú, no a ratones de las estadísticas, sino a la gente común los datos. Y que la gente común, que un señor que se meta en un pueblito de Venezuela en esa página diga, oiga, pero ¿qué pasó aquí en mi centro electoral? Porque, no sé, yo pensaba que este candidato había sacado menos votos, o entrar y decir, ah, mira, sí sacó los votos que yo vi que sacó. Entonces, es llevarle la verdad a todo el mundo y que todo el mundo sea testigo de eso. Y creo que eso es pues, lo más rescatable que saco de todo este proceso.
Sí, de verdad te quiero, bueno, te quiero felicitar, te quiero mandar un abrazo y también te quiero mandar un abrazo de parte de mis amigos venezolanos que les dije que te iba a entrevistar, no me perdonarían que no les mandara un abrazo, te mandara un abrazo de su parte. Un abrazo a Y todos. sobre todo, me imagino que esto te debe consumir muchísimo tiempo y muchísimo trabajo personal no pago, así que nada, quería también preguntarte por eso, Bueno, sí, cómo estás. Ujú. bueno, tú también debes saber cómo es, porque tú de repente Felipe está, yo admiro mucho a Felipe, o sea, yo estoy aquí hablando con alguien que admiro también, porque Felipe de repente Ah, sale, no, pero es que hoy son las elecciones, no puedo, así como lo de no puedo, tengo fútbol, para Felipe es no puedo, tengo elección, son las elecciones regionales en Mali. En un pequeño condado van a elegir a tres personas de representante y justo tengo que desvelarme para eso. Entonces es algo que te mueve, o sea, el camino este de la sí, verdad, sí, el camino totalmente. electoral y sobre todo las injusticias, o por lo menos a mí lo que me movía era como la injusticia y no poder eh, hacer algo o buscar qué podía hacer yo desde mi lugar. Entonces, desde ahí como que hubo un punto de no retorno, de que ya había decidido hacerlo y sentía que tenía que seguir, que tenía que profundizar en eso, y así hasta hoy. Casi un año después sigo con eso. Pero sí, básicamente todo el trabajo es en mi tiempo que no estoy trabajando. Es decir, cuando yo trabajo 8 horas como cualquier mortal y luego del trabajo tengo que estar haciendo esto o antes del trabajo, me levanto muy temprano, hago esto, me pongo a trabajar y luego del trabajo hasta tarde y, y así por un año. Y aparte los gastos, obviamente, porque todo es informática, tecnología y eso no se siembra, Claro, sino hay que pagarlo, pues casi ahora diría que como el 80%, 70-80% sale de mi bolsillo y como el 20% sale de personas que los donan dinero donativos. Ujú. por Buy Me a Coffee, que es bueno, la plataforma que no sé si tú tienes, creo que tienes alguna. Sí, Sí. tengo, Dónenle a para que Felipe por, por un café por esa elección de Mali. Y, y entonces, por Buy Me a Coffee, o la gente ahí, sí, o me ha donado dinero también, que como te digo, representa como más o menos como el 20% de los gastos. Y, y bueno, al final, esto es como lo que te mueve es esta parte, ¿no? De mostrar la verdad. Y es bastante desagradecido el trabajo, ¿no? En general, porque al final todo es cuestionable, todo es ataques, pero al final cuando yo te digo algo como, bueno, yo no soy una organización multimillonaria, ni soy, ni me pagan de los impuestos ni que siquiera le sos cobran un al partido, ciudadano. no es que vas a sacar rédito por esto. Exacto. Entonces, si al final soy yo solo, pues bueno, eso es lo que tengo y cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, tú lo sabes, y bueno, hay que intentar mantener ahí el ritmo. Y bueno, luego de eso, lo que hice fue seguir, o sea, aparte todo este año he seguido haciendo relacionado al 28 de julio todo tipo de investigaciones, además todo tipo de investigaciones a cosas que sigue poniendo el CNE o los procesos electorales que cada vez son más oscuros en Venezuela. De hecho, hicieron un proceso electoral en diciembre para el que estaba prohibido decir los candidatos, Sí, algo, que fue, algo así me recuerdo. Y vos volviste a la carga sí, y haciendo como entonces, una base de datos con los candidatos que fueron a esa elección. exacto, ¿Eran jueces de paz, creo? jueces de paz, sí. Eran 52.000 candidatos, pero en las leyes estaba explícitamente prohibido hacer campaña. Entonces, la gente solo se enteraba de quién era el candidato cuando iba al centro electoral a votar. Pero eso era porque estaba sí, mal visto ser candidato a esa elección que se hizo en 10 días, algo así. Fue una locura. Y entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque luego vinieron las elecciones regionales que se celebraron hace Ujú. una semana, 2 semanas, sí, el 25 de mayo. Y en esas elecciones, muchos de estos candidatos a jueces de paz que habían dicho y habían jurado que no tenían ninguna conexión política ni con ninguna organización política,
Ujú. se postularon a candidatos a diputados y a gobernadores. De hecho, Yo, si muchos mal de no ellos a recuerdo, diputados y gobernadores a la vez. si mal no recuerdo, ¿no hubo uno que amenazó con demandarte como por difamación o algo, por haber dicho que era candidato o algo así? Algo así me viene a Pues la mente. seguramente, seguramente. Es que han habido muchas historias en este tiempo, Te muchísimas, llegaron muchísimas. muchas de esas. Sí, de hecho, Te llegaron un ex candidato presidencial me insultó de manera te recuerdo. homofóbica cosas así que no tienen ni sentido. O sea, que yo se lo cuento a cualquier persona, que un candidato presidencial te está diciendo cosas así, eh, dice, pero ¿en qué mundo vivimos? Bueno, en este mundo. Ya te habla del nivel en el que se desarrolló la competencia ya. Pero bueno, pasemos al tema de las regionales, entonces, lo que has estado haciendo ahora, porque yo he visto sobre todo comentarios, ¿no? En tus publicaciones, Sí, claro. en la que cuestionan un poco capaz haberle hecho seguimiento a este proceso, porque era un proceso para no verlo, prácticamente, era un proceso en el que predominaba la deslegitimación absoluta del proceso electoral como una forma de expresar un punto en Venezuela después de lo que pasó el 28 de julio. Entonces, qué es lo que ha hecho Macedonia del Norte de cara a esta elección realmente y cuál era el propósito? Bueno, el propósito principal era documentar todo lo que pasaba, que ha sido el propósito del primer día. Y lo bueno es que como yo soy solo, o sea, como soy yo, entonces pues nadie como más Ujú, arriba toma la decisión de hacer las cosas o no, sino soy yo si quiero hacerlo. Y estas veces he querido. Entonces he querido ujú, documentar porque, o sea, mi propuesta o todo lo que me llevó a esto es decir que más allá de a dónde vamos o al resultado que vamos a obtener, es que haya pruebas de lo que ocurrió. Porque no sea hoy, no sea mañana, no sea en un año, en algún punto se va a querer estudiar lo que pasó ujú, y la gente, los opresores, claramente no dejan huella, no dejan rastro. Pero no, nosotros, como oprimidos, tenemos que intentar, aunque sea rescatar lo mínimo, para que en un futuro podamos saber qué fue lo que ocurrió y también si se cometieron, tal vez se cometieron delitos, haya de dónde sacar esos delitos que se cometieron. Y está muy claro, yo creo que sí, a lo largo de la historia ha sido así. Ha sido así que el que estaba más arriba en el poder era el que estaba contando la historia y contando la historia hasta que de repente ya no estuvo más en el poder y llegaron los oprimidos y dijeron, oye, pero ¿saben qué? Yo ese día, cuando estaba en la cárcel, escribí este diario de todo lo que me hicieron y quisiera que lo leyeran ustedes también, ¿sabes? Y yo creo que Felipe, o sea, aunque esto te lo digo por primera vez, o sea, este cuento y este relato mío, yo sé que tú te sientes, o muchas personas de las que nos oigan también, se sienten identificados con esto, ¿sabes? Como ese luchar David contra Goliat y esperar como tu oportunidad y intentarlo, intentarlo, y simplemente es una lucha desigual, pero no por eso hay que dejarla de dar. no nos vamos a arrepentir de haberlo hecho, Seguro no, pero creo seguro no. que es peor arrepentirse de las cosas que no hemos hecho que de las que hemos hecho al final del día, si nos arrepintiésemos. Y en ese sentido quisiera pasar de cara, bueno, ya que vos mismo lo has mencionado, ¿no? Al futuro, Claro, a las proyecciones, y no solo de Venezuela, sino más bien de tu proyecto. Lo de Venezuela nadie puede proyectar nada y a veces es mejor evitar hacerlo, ¿no? Digo, si uno no tiene nada bueno o nada claro. tampoco nada malo que decir, mejor no decirlo y nadie puede predecir. Pero, ¿qué es lo que pensás hacer, por ejemplo, con respecto, convocaron a elecciones de alcaldes para el 27 de julio? ¿Pensás hacer algo similar? Sí, probablemente sí. Es bastante difícil, o sea, porque todavía estoy con las Mm, regionales y ni siquiera he terminado de procesar ciertas cosas. Ahora estoy preparando algo de las incidencias, que hay muchísimos centros con 100% de los votos para un mismo candidato, que eso es estadísticamente improbable incluso en las condiciones que está en Venezuela. Y entonces como que toda esa radiografía la quiero dejar clara, pero probablemente en las municipales también intente, sobre todo, sí, ser incómodo al poder. Yo pienso que ese es como ser alguien que dice lo que piensa de las cosas y tratar de demostrar con pruebas lo que pasa.
Aparte, pues siento que también, no lo mencionaste, pero también hice lo mismo para Ecuador, para las elecciones presidenciales de Ecuador. Ujú. Recoger actas, recoger fotografías de la gente y todo eso. Tal vez no en el nivel de Venezuela, porque por lo menos en las regionales ahora recogimos, bueno, casi 10.000 fotografías y videos, que es una total locura, sobre todo para mí, que las tengo que revisar. Y, pero para Ecuador también fue increíble porque, no sé, no sé, recibir actas o videos de un país que ni siquiera es el tuyo, simplemente porque tú dijiste como que vamos a hacerlo y la gente cree en esto, ¿sabes? En este, digamos, este movimiento ciudadano, por decirlo así. Entonces, es muy, muy, bueno, es invaluable. Para mí es invaluable esto. Y lo que yo quisiera es poder seguir haciendo esto y seguir como siendo útil a diferentes países, por decirlo así. Pero, pero claro, me gustaría en algún punto, cómo no, poder profesionalizarlo un poco más, porque estar así durante un año, donde casi todos son mis fondos, sí, de mis Claro. fondos de ahorros y cosas así, pues no compensa mucho. Pero poco a poco se va a llegar a eso y yo no estoy como desesperado, sino yo sé que el objetivo principal de mi lucha es eh, pues la verdad. Entonces, pero si pero en algún punto quisiera, porque yo sería muchísimo más útil si en vez de trabajar 8 horas en mi trabajo y hacer esto en la noche, Claro. pues pudiera dedicar 8 horas a esto, porque yo 100% soy mejor en mi trabajo que en que en esto. Así que creo que ese puede ser mi objetivo a largo plazo, Ujú. pero todavía lo veo muy lejano, aunque muchas organizaciones como que se han acercado o me han dicho cosas así como para X elección o X cosa, también son procesos que llevan corporaciones gigantescas y es difícil de creer que una sola persona pueda hacer eso. Pero una sola persona puede hacer muchísimo y vos hiciste muchísimo, Giuseppe. Muchas Eh, gracias, Felipe. Eso es muy bonito. y estoy muy seguro de que lo vas a seguir haciendo. Bueno, vamos a ver qué te deparan las elecciones legislativas acá en Argentina, ¿eh? Son en octubre. ¿Cuándo son? Anótatelo. En octubre. No, es que está difícil porque ahora de hecho, las de Bolivia son ahora en agosto también. Mm. Las presidenciales de Bolivia, creo. Y después viene Honduras Sí. también. Y las de Bolivia, estate atento con Bolivia, porque esas van a ser picantes para vigilar elecciones, la verdad. Sí, sí. Y mucha gente, esa es otra cosa, que mucha gente de todos los Te países, es va que llamando para contarte de sus todo. elecciones. Y por lo menos igual, gente de comandos de campaña de diferentes países siempre me pregunta como, oye, pero ¿tú cómo ves esto? ¿Y qué debería preguntar? ¿Qué debería hacer? ¿Tú crees que por aquí qué pueda pasar? ¿Sabes? Como un tipo de consultoría de trampas. Que yo no soy como el consultor de eso, sino yo más bien siento que lo que busco es que movilizar a los ciudadanos para intentar recaudar la mayor cantidad de pruebas posibles de lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Giuseppe. Si quisieras compartir algo con nosotros como para cerrar, no sé, algo en lo que quieras, sobre lo que quieras reflexionar o lo que quieras invitar, y si nos podés dejar tus redes para seguirte o los links que nos quieras compartir o lo que sea, para ir Claro, cerrando. bueno, lo que puedo decir es que eso, que hay muchas personas anónimas del Internet eh, o que no son tan conocidas, como puedo ser yo, como puede ser Felipe también, que están por ahí atrás moviendo las manitos o trasnochándose o haciendo cosas para que los demás puedan tener como muchísima información ya masticada y, y es un trabajo invaluable que cuando veamos cosas así, no sé, si tenemos la oportunidad de dar un café como a Felipe o decir, aunque sea, o compartir las cosas que hace o decir por lo menos muchas gracias, Felipe, pues hagámoslo, que no nos cuesta nada.
No se olviden de darle un café a Giuseppe también. Colabórenle con Macedonia del Norte. Hay que mantener iniciativas como esas. Son también un ejercicio cívico importante y al que todos deberíamos sumarnos. Si todos hiciéramos lo que hace Giuseppe, no podría volver a haber una sola elección fraudulenta en la Tierra. Es todo lo que voy a decir, porque es algo que ha quedado demostrado. También quedó demostrado en esa movilización ciudadana que se hizo el 28 de julio. Y queda demostrado, bueno, en los actos democráticos que vemos toda la vida, no han terminado las luchas democráticas, aunque la democracia parezca que esté sufriendo como una decadencia. Así que bueno, me despido. Muchas gracias de verdad, Giuseppe, por acompañarme hoy. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como @fescrutinio o se pueden suscribir acá abajo para más contenido como este. Voy a seguir haciendo entrevistas. Nos estaremos viendo en un futuro. Muchas Un gracias. abrazo, Felipe.